Hoy te voy a estar hablando lo que significa ser discípulos. Lo que significa hacer discípulos. Hoy te voy a hablar ese tema. Lo que significa hacer discípulos. Hemos estado viendo lo que fue la muerte de Jesús. Hemos estado viendo lo que fue la resurrección de Jesús. Y vamos a ver por qué Jesús murió, por qué resucitó y lo que significa hacer discípulos. Algunos de nosotros ya lo hemos escuchado. Algunos de nosotros ya hemos leído lo que es hacer discípulos. Algunos de nosotros ya hemos hecho discípulos, algunos de nosotros todavía no. Pero hoy quisiera que viéramos un poquito la palabra de Dios. Gracias a Dios que es domingo. Amén. Y vamos a leer la Biblia. Me gustaría que abras tu Biblia en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Ok, Lucas capítulo 24, gracias. Lucas capítulo 24. Vamos a estar viendo varios pasajes y vimos lo que fue la Pascua, vimos lo que fue la muerte de Jesús, hablamos acerca del Domingo de Ramos y estamos dando una continuidad a lo que la Biblia dice, estamos viendo una continuidad a lo que el Señor Jesús hizo. Y hoy te voy a hablar lo que significa ser discípulos, porque Jesús le dijo a la gente que hiciera discípulos, y te va a llamar la atención lo que el Señor me reveló esta mañana. Te va a llamar la atención lo que el Señor me mostró esta mañana acerca de los discípulos y de la promesa que Él hizo. Lucas capítulo 24, fíjate lo que dice el primer versículo, Lucas 24, vamos a leer nada más un pedacito del primer versículo y después nos vamos a enfocar al final. Dice, el primer día de la semana, acordémonos que Jesús murió un viernes, pero resucitó un domingo. ¿Cuándo resucitó? Un domingo, el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. Por eso es que nosotros decidimos ir el domingo a la iglesia, porque es el primer día de la semana y le ofrecemos nuestras primicias al Señor. Y luego habla de las mujeres que fueron, y el jueves estuvimos viendo cuántas mujeres iban a la resurrección. Versículo 13 dice, aquel mismo día, ese domingo por la mañana, y luego en ese mismo domingo el Señor se les apareció a dos personas, dos que iban de camino a Emaús. El mismo día iban dos personas de camino a una ciudad llamada Emaús, y el Señor se les apareció, les empezó a hablar las escrituras, y el Señor les hablaba lo que iba a suceder. Versículo 36 de Lucas 24. Lucas 24, versículo 36. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. El mismo día, el mismo domingo, el autor de Lucas llamado Lucas está narrando lo que sucedió, y Jesús se les aparece después de que muere, resucita, se les aparece a los discípulos. Acordémonos, los discípulos son los seguidores de Jesús, los discípulos son los seguidores de Cristo, los discípulos son aquellos que han entregado su vida a Jesús, y vamos a ver lo que significa hacer discipular. Y luego se les aparece a ellos, y en el versículo 46, ahí vamos a estar viendo, vamos a estar leyendo del 46 al 53 estos versículos, y vamos a estar observando algunas características y lo que significa ser discípulo. Versículo 46, esto es lo que está escrito, les explicó. Después de que Jesús ha resucitado, después de que no lo habían encontrado en la tumba, se les aparece ese mismo día y dice, esto es lo que está escrito, versículo 46, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Por favor, subraya donde dice comenzando por Jerusalén. Versículo 48, ustedes son testigos de estas cosas. Ustedes son testigos de estas cosas. 49, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Versículo 50. Después los llevó Jesús hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, los discípulos, entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Dos características de los discípulos de Jesús. Dos características. La primera, un discípulo de Jesús es aquel que adora a Jesús. Es aquel que adora a Jesús. La segunda característica de un discípulo de Jesús es aquel que está alegre. Alguien diga, ouch.
Es aquel que está alegre. Tercer característica de un discípulo de Jesús. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Estaban continuamente alabando a Dios. Lo que significa ser discípulos. Jesús se les apareció, Jesús les muestra su poder, Jesús resucita y les dice en este versículo unas cosas que tienen que hacer. Un discípulo de Jesús es aquel que adora a Jesús. Un discípulo de Jesús es aquel que está alegre. Y un discípulo de Jesús es aquel que está continuamente en el templo o en la presencia de Dios. Porque lo que dice ahí al versículo al final del 53, y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Y Jesús les habla a los discípulos. Jesús se les aparece a los discípulos y una vez que se les aparece, les dice a los discípulos, ¿ok? No está hablándole a alguien de religión, no está hablando a personas que no vienen a la iglesia, no les está hablando a personas del mundo, sino que Jesús les está hablando a los discípulos, a los creyentes, a los cristianos. Y les dice, esto es lo que tenía que haber pasado, que Jesús tenía que haber muerto, pero que tenía que ser resucitado. Un discípulo de Jesús es aquel que entiende lo que pasó, que Jesús murió, pero Jesús resucitó. Y luego le dice Jesús, y esto es bien interesante a los discípulos, les está hablando a los discípulos, si tú eres un discípulo de Jesús, tú entiendes lo siguiente, que Jesús murió, pero que Jesús resucitó. La segunda cosa que les dice en este pasaje, Lucas les está hablando, les está narrando a los discípulos y les dice algo bien interesante. Era necesario que Jesús muriera y resucitara, pero un discípulo de Jesús es aquel que predica el perdón de pecados y el arrepentimiento de pecados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No puedo yo predicar, hablar, compartir para beneficio de alguien que no sea Jesús, y no puedo decir que alguien o algo te puede perdonar tus pecados. La Biblia dice, es importante leer la Biblia, hermanos. La Biblia dice que solamente en el nombre de Jesús se puede predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Que te arrepientas para que Jesús perdone tus pecados. Nadie más te puede perdonar tus pecados. Para nadie más te puedes arrepentir para entrar al cielo, sino solamente por medio de Jesús. Y algo que les dice, las características de los discípulos, recuerda, tú eres un discípulo de Jesús, tú eres la persona que entiende que Jesús murió y resucitó. Tú eres un discípulo de Jesús, tú eres una persona que entiende que solamente en el nombre de Jesús se predica el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Nadie ni nada más te puede decir, yo te perdono tus pecados para entrar al cielo. Nadie ni nadie puede pedirte perdón a ti para que entres al cielo. Solamente Jesús, solamente por medio de Jesús. Y algo interesante que también les dice en este pasaje, un discípulo de Jesús es aquel que recibe la promesa del Padre. Porque Jesús les dice lo siguiente y les dice, pero por lo pronto ustedes espérense mientras les llega la promesa que el Padre les ha enviado. Y esa promesa se llama el Espíritu Santo. Un discípulo de Jesús es aquel que tiene el Espíritu Santo con él. Y el Espíritu Santo es la persona que te da poder, es la persona que te hace recordar la palabra de Dios y es la persona que te ayuda para que tú sepas cuando estás actuando mal y para cuando estás haciendo lo correcto. Bien interesante que el Señor Jesús en ese momento les está diciendo, pero les voy a enviar a alguien más. Cuando Jesús muere, le está diciendo a la gente, yo tomé tu lugar y yo estoy haciendo lo que dije que iba a hacer, cumplir lo que dije que iba a hacer, morir por el pecado de la humanidad. Les está hablando a los discípulos, les está hablando a los creyentes. Si tú eres un creyente de Jesús, recuerda que tú tienes el Espíritu Santo en ti. Y al final del versículo 53 dice algo bien interesante. Dice que los discípulos le adoraron. De ahí que tú como discípulo de Jesús tienes que adorar a Jesús nada más. De ahí que tú como discípulo de Jesús tienes que bendecir su nombre. Si tú eres un discípulo de Jesús, no solamente es una persona que adora, que alaba a Jesús, sino que también es una persona que está alegre. Recuerda que la gente que no conoce a Jesús adora y alaba lo que no entiende. Pero para eso estás tú como discípulo, para poderles decir y explicar por qué tú adoras a Jesús, nada más. Por qué tú crees que Jesús te perdona tus pecados, porque está escrito en la palabra de Dios.
Entonces, un discípulo es el que entiende todas esas cosas. Tú como discípulo seguramente que ya lo sabes. Recuerda, les está hablando a los discípulos, les está hablando a los que creen en Él. Y un discípulo de Jesús es aquel que está constantemente en el templo, constantemente en la iglesia, constantemente, porque es lo que hicieron los discípulos. Es lo que los discípulos de Jesús hicieron. Me gustaría que le des vuelta a la página y veas conmigo el libro de Lucas. Lucas, que fue Hechos. Mi mente estaba pensando que Lucas escribió el libro de Hechos. Por eso dije el libro de Lucas, ¿verdad? Pero bueno, Hechos está adelante de Lucas, unas páginas más adelante. En este pasaje de Lucas que leímos, importante entender que en el libro de Lucas 24, Lucas les dice a los discípulos, les está diciendo a los discípulos, es necesario que ustedes reciban la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? La llenura del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo esté en ti. Esa es la promesa del Padre. Y en el libro de Lucas vamos a ver lo que un discípulo también tiene. Hechos, di conmigo Hechos. Di conmigo Hechos, pastor. Gracias iglesia. Gracias. En el libro de Hechos, el libro que escribió Lucas, en el libro de Hechos, Lucas viene y cuando tú lees los primeros versículos de Lucas, te vas a dar cuenta que Lucas está haciendo un resumen de lo que él habló en el Evangelio de Lucas. Y Lucas dice, estimado Teófilo, el libro de Hechos fue escrito para Teófilo. En mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lucas le está diciendo a Teófilo, en el Evangelio de Lucas me refería a esto. Y luego en el versículo 8. ¿Están conmigo? Versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús, no se me pierdan que se va a poner bueno. Jesús murió, Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús muere en la cruz, Jesús resucita, Jesús se les aparece a los discípulos y Jesús le dice a los discípulos, esperen la promesa del Padre, esperen la promesa del Padre. Y en el libro de Hechos, Lucas escribe y les dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos. Y les dice dónde van a ser testigos. Lucas está narrando lo que Jesús les había dicho y lo que iba a prometer. Cada persona creyente de Jesús, cada discípulo de Jesús es alguien que tiene el Espíritu Santo con él. Una persona que es un discípulo de Jesús, una persona que es un seguidor de Jesús, una persona que es un creyente de Jesús, una persona que ama a Jesús, tiene el Espíritu Santo dentro. Ellos lo iban a recibir. Ahora, vamos a ver cuándo iban a recibir los discípulos el Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 de Hechos, en el capítulo 2, dice lo siguiente, dice que en el día del Pentecostés, mira, capítulo 2 de Hechos, capítulo 2, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el primer lugar, en el mismo lugar. Déjame te refresco un poquito la memoria. Dice la Biblia en Hechos 1 que estaban los discípulos de Jesús, pero que estaban más o menos eran aproximadamente unas 120 personas las que estaban juntos. Todos ellos eran creyentes de Jesús. Todas las personas que habla el libro de Hechos, del capítulo 1 y a la mitad del capítulo 2, eran personas discípulas de Jesús o eran personas creyentes de Jesús. No había que era un momento evangelístico donde había cristianos y no cristianos. Solamente había grupo creyente de Cristo Jesús. Todavía Lucas en el libro de Hechos les está hablando nada más a los creyentes. Había un alrededor más o menos de 120 personas y estaban todos juntos.
y estaban todos reunidos y estaban en la fiesta del Pentecostés. Cuando hablamos de Pentecostés, hablamos del número 50. La fiesta del Pentecostés era lo que se celebraba en los antiguos tiempos, y una fiesta, era la fiesta del 50 días, era la celebración del fin de la Pascua, del fin de la Cuaresma, por así decirlo. 50 días después de toda la Pascua, entonces ahí se celebraba. Era una fiesta, y Jesús esperó una fiesta, así como supongamos más o menos hoy en día, quizás nada que ver, pero en mi mente chiquita, supongamos que Jesús espera a que venga la feria de Dallas, donde viene mucha gente de diferentes lugares para hacer algo extraordinario. Y Jesús esperó que fuera la fiesta del Pentecostés, la fiesta del Pentecostés 50 días, para manifestar su gloria a los discípulos. Recuerden, Jesús les estaba diciendo, esperen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Que iban a ser llenos, revestidos del Espíritu Santo. Y en el libro de Hechos, capítulo 2, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Acuérdate, eran más o menos como 120 personas. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Lo que estaba sucediendo en ese día del Pentecostés era el cumplimiento de la promesa. Dios les prometió a sus discípulos, ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Jesús les está diciendo a los discípulos mientras estaba aquí en la tierra, Jesús les dice, yo me voy a ir, pero les voy a enviar otro consolador. El Padre, yo le voy a rogar al Padre que les envíe el consolador, el Espíritu de verdad. Ellos estaban con Jesús, no tenían el Espíritu Santo de ellos. Cuando Jesús se va, entonces la promesa de ser llenos y tener el Espíritu Santo, que es Dios dentro de ellos, se cumple en ellos en la vida cuando estaba el día del Pentecostés. Y les dice, y fueron llenos. Ahora, el Pentecostés, la fiesta en ese momento, fue un momento único, histórico, por la gracia de Dios, donde los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y se les dio como lenguas de fuego. En otras versiones dice, y se les dio otros idiomas para que hablaran. ¿Por qué Dios les dio la manifestación o la llenura del Espíritu Santo a través de lenguas? Primero, porque era una fiesta y había mucha gente de diferentes lugares. Segundo, porque había mucha gente que había escuchado lo que Jesús había hecho, pero nada más lo habían escuchado. Y tercero, porque cuando la promesa dice, en el libro de Hechos capítulo 1 dice, ustedes recibirán poder y me serán testigos, se cumplió. Porque ellos, mientras estaban los discípulos, mientras estaban hablando en otros idiomas, volvemos a lo mismo, aquí en Dallas está la feria y viene gente de otros lugares, o aquí simplemente Estados Unidos, es bien fácil ir a un mall y a una tienda, a un centro comercial, y te encuentras una persona de Brasil, de Italia, de Francia, de África, de todos lados, y de repente que la gente comience a hablar en el mismo idioma de ellos. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, y a los discípulos de ese momento se les repartió las lenguas como de fuego para que comenzaran a hablar en otros idiomas. La gente que había venido a la fiesta comenzó a escuchar las maravillas de Dios. Y si tú lees todo el capítulo de Hechos, dice, oye, había gente de todas partes del mundo y estamos escuchando a esas personas hablar, y lo que dicen es, habla las maravillas de Dios. Un discípulo es aquel que una vez lleno del Espíritu Santo habla las maravillas de Dios. ¿Cuándo tú tienes que esperar para hablar las maravillas de Dios? Tiene que pasar un día Pentecostés, entre comillas, donde alguien ore por ti y que se te presenten lenguas para que puedas hablar en otro idioma. ¿O es nada más el momento donde tú decides
hablar las maravillas de Dios en tu idioma. Ellos se les manifestó el día de Pentecostés así. Hoy en día, la fecha en que tú naciste de nuevo, la fecha en que tú entregaste tu vida a Cristo Jesús, el momento cuando tú decidiste entregar todo tu ser a Dios y entendiste que solamente Jesús perdona tus pecados, en ese día fuiste lleno del Espíritu Santo y fuiste lleno para hablar las maravillas de Dios. Y fuiste lleno para hablar las maravillas de Dios. Ahora, te voy a mostrar lo que significa ser discípulos. Te mostré lo que es un discípulo de Jesús. Tú como discípulo de Jesús entiendes lo que Él ha hecho y entiendes que el Espíritu Santo está en ti. Pero, ¿qué es lo que significa ser discípulos? ¿Qué es lo que verdaderamente significa ser discípulos? Y quiero que leamos un último pasaje en el libro de Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28. El primero de los evangelios, capítulo 28. Capítulo 28. ¿Por qué te estoy hablando esto? Hermanos, cuando tú y yo decidimos ser discípulos de Jesús, estamos cambiando la manera en que vivimos. Estamos cambiando la manera en que actuamos. Estamos cambiando lo que queremos que suceda en nuestras vidas. Cuando nosotros decidimos hacer discípulos de Jesús, estamos trabajando en que las personas de nuestro alrededor cambien. Estamos trabajando en que las personas de alrededor actúen diferente. Y si queremos un mundo diferente, y si queremos dejarle un mundo diferente a nuestros hijos, nosotros tenemos que cambiar y hacer algo diferente, que es ser un discípulo de Jesús, y tenemos que hacer discípulos de Jesús. Pero ¿qué es lo que significa, verdaderamente, qué es lo que significa hacer discípulos de Jesús? Acuérdense, todo esto pasó cuando la resurrección de Jesús, cuando les da la gran comisión, pasó en un mismo día. Pasó en un mismo día. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. ¿Lo tenemos? Versículo 1. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, está hablando de la resurrección. Después del sábado, sabemos que es el domingo, el primer día de la semana. Está hablando de la resurrección. ¿Ok? Y luego en ese pasaje Jesús se les aparece a los discípulos y les comienza a dar señales y todo. Ahora, la gran comisión en el versículo 16. Mateo capítulo 28, versículo 16. Y habla de la gran comisión. Recuerda, todavía en este pasaje solamente le está hablando a los discípulos. Gente, escúchenme bien, no esperes que una persona no cristiana venga a ti y te diga, puede pasar, puede suceder, pero es bien raro que te diga, oye, háblame de Cristo, oye, invítame a la iglesia, oye, léeme la Biblia, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo entiendes la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice en este pasaje? Todo puede suceder aquí en esta tierra, pero las posibilidades son muy pocas, las probabilidades son muy pocas de que una persona venga a ti y te diga, ¿me puedes leer la Biblia? ¿Me puedes invitar a tu GB? ¿Me puedes llevar a tu iglesia? ¿Me puedes orar por mí? Son muy pocas. Jesús les está hablando a los discípulos y les dice, discípulos, tú ya entendiste que yo morí en la cruz del Calvario, tú ya entendiste que yo resucité, tú ya entendiste que tienes el Espíritu Santo, pero ¿sabes qué? Hay mucha gente que no ha entendido y ojo, les da una gran comisión a los discípulos, no a los no discípulos, no a los no creyentes, no a los no cristianos, a los discípulos de Jesús. Les dice versículo 16, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Déjame te digo que este pasaje lo hemos leído, lo hemos estudiado, lo hemos analizado, lo hemos repasado, lo hemos predicado, te lo han dicho, te lo han leído, te lo han predicado. Yo te voy a compartir qué significa ser discípulo. En este pasaje, el Señor Jesús le habla a los discípulos, todo lo que hace un discípulo. Y algo bien interesante y que me llamó la atención, les dice que tienen que ir a ser discípulos, versículo
dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, versículo 19. Por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todos los que he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Algo interesante que este pasaje, y seguramente tú lo has escuchado, es que dices, es que Dios, personas que han dicho, es que Dios está conmigo, es que Dios no me ha dejado. Personas que han dicho, no, es que yo he visto que Dios no se ha olvidado de mí. Cristianos y no cristianos. Este pasaje, el Señor Jesús hace una promesa. Y en este pasaje les está diciendo primero, yo soy Jesús, yo tengo poder, yo tengo autoridad. Por lo tanto, un discípulo es aquel que entiende que Jesús tiene poder, que Jesús tiene autoridad. Y si Jesús tiene poder y si Jesús tiene autoridad sobre tu vida, un discípulo es el que entiende eso y dice, por tanto tienes que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tienes que ir a hacer discípulos a todas las naciones. Y enseguida les dice lo que tiene que hacer. Pero al final les dice lo siguiente, y es el primer punto que te voy a dar en un minuto. Al final le dice lo siguiente, y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios promete estar todos los días hasta el fin del mundo con los discípulos nada más. Dios está en todos los días, pero Dios no está en todas las personas o con todas las personas. Porque este pasaje Dios les está hablando a los discípulos y le dice, discípulos, seguidores míos, creyentes míos, personas que han entregado su vida a mí, personas que creen en mí como Señor y Salvador, personas que saben que yo soy Rey, personas que entienden que yo soy el camino al cielo, personas que saben que yo tengo poder y que tengo autoridad. Yo, Jesús, voy a estar con ustedes. ¿Qué significa ser discípulos? Que Dios está contigo. Eso es lo que significa ser discípulos, que Dios está contigo. Porque le dice, discípulos, ustedes vayan y hagan discípulos. Si tú estás haciendo discípulos, tú estás siendo un discípulo, pero algo interesante, que Dios está contigo. Dios no promete estar con todas las personas, Dios promete estar con los discípulos. Dios promete estar con aquellos que amamos a Jesús, que servimos a Jesús, que hacemos discípulos. Dios lo prometió. Si no hubiera dicho, y yo estoy con todas las personas, todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cuál sería la recompensa de creer en Él? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre los que creen como los que no creen? Los que ayudan como los que no ayudan. ¿Cuál sería la recompensa? Por eso es bien claro, y esto me explotó en la cabeza este día a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, cuando el Señor Jesús me dice, yo estoy con los discípulos solamente. Hacer discípulos significa que Dios está contigo. Dios no está con todas las personas, según este pasaje. Dios está con los discípulos. Y en este pasaje el Señor Jesús le dice, tú que estás haciendo discípulos, si tú estás yendo a discipular, y en un momento te voy a decir lo que es, cómo se puede discipular, entonces Dios está contigo. Ir a discipular es lo siguiente. Discipular es lo siguiente. Es ir y decirle a las personas que no creen en Jesús, que no conocen a Jesús, que no tienen a Jesús en su corazón, lo que Él ha hecho por ti y la razón por la cual tú eres cristiano. Eso es ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos es decirle, ¿qué crees? Jesús murió. Ir y hacer discípulos es decirle, ¿qué crees? Jesús resucitó. Ir y hacer discípulos es decirle, pero ¿sabes qué? Pero Dios, Jesús te puede perdonar, pero Jesús te puede dar la entrada al cielo. Esa es la razón por la cual Jesús murió, por la cual resucitó y se lo dio a sus discípulos. Si Jesús, escúchame bien, iglesia, y esto debe de ser un golpe en nuestro ser, si Jesús hubiera querido que este mensaje no se pasase, si Jesús hubiera querido que no se le dijera a nadie, que se quedara callado la gente lo que Él hizo y la salvación de la tierra, este pasaje hubiera dicho, y Jesús se le apareció a un grupo de no creyentes, no discípulos, no personas que aman a Jesús, y les dijo, vayan y hagan discípulos, háblenles de mí, porque uno creyente, escúchame bien, uno creyente, uno discípulo, una persona que no sirve a Cristo, una persona que no ha entregado su vida a Cristo, no va a ir a hablar de Jesús.
No lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Por qué no vas a comer a este restaurante? Porque no me gusta. ¿Por qué no le vas a ese equipo en los deportes? Porque no me gusta. Tú no vas a hablar de algo que no te gusta. Tú vas a hablar de algo que te gusta. Tú vas a hablar algo que tú crees. Tú vas a hablar algo que tú estás viviendo. Y Jesús le dice eso. Te digo algo, iglesia, te debe de animar y te debe de motivar. Lo que significa ser discípulos es que Dios está contigo. Dios no está con todas las personas. Dios está en todo el mundo. Dios está en todos los días, pero no está con todas las personas. Dios está contigo. Número 2, lo que significa ser discípulos. Número 2, lo que significa ser discípulos. Algo bien interesante. Lo que significa es que eres un discípulo. Que eres un discípulo. Si tú hablas de Cristo Jesús, que eres un discípulo. Si tú hablas de Cristo Jesús, si tú les dices a la gente lo que Cristo ha hecho por ti, si tú hablas de la palabra de Dios, si tú animas a las personas para que acepten a Cristo, ¿sabes qué? Eso es hacer discípulos, es porque eres uno. Difícilmente una persona no cristiana va a ser discípulo de Jesús. Un discípulo es un seguidor, difícilmente. Pero una persona que hace discípulos es porque eres un discípulo. Tú que vienes a Casa Adobes, tú que te congregas con nosotros, tú que amas la iglesia, tú que te gusta venir a esta iglesia, le vas a decir a la gente, yo voy a esa iglesia. Yo voy a esa iglesia. Y les vas a decir, vengan a esa iglesia. Los invito a esa iglesia. Si tú no vienes a Casa Adobes, si tú no te gusta Casa Adobes como iglesia, no le vas a decir a la gente, al menos que te caiga mal. Si te cae mal, ve a esa iglesia. Porque yo no voy porque no me gusta, pero tú sí ve. No, es exactamente lo que hablaba con los papás, que nosotros como papás le decimos a los niños, haz esto, pero yo no lo hago. Vive de esta manera, pero yo no lo hago. Y me lavo las manos diciendo, porque soy tu papá o porque soy tu mamá. El día que tú te cases, el día que tú tengas tus hijos, tú les vas a crear a tu manera. Eso es la manera más fácil de lavarte las manos y de decir, no quiero responsabilidad contigo. Cristianamente hablando, espiritualmente hablando, es exactamente lo mismo. Tú ve, tú hazlo. Yo de aquí te veo. No. Entonces, lo que significa ser discípulos, cuando Jesús muere, resucita y les dice, significa que Dios está contigo. Eso a mí me bendijo como no tienes idea. Dios está con los discípulos. Si tú estás hablando de Jesús, significa que tú eres un discípulo. Que tú eres un discípulo. Y hay iglesias que están numéricamente grandes, pero no tienen muchos discípulos de Jesús. Solamente hay gente que va a la iglesia. Yo estoy orando, sigo creyendo que Dios está trayendo a la iglesia Casa Adobes discípulos de Jesús. Amén. Yo estoy orando, estoy creyendo que Dios a la iglesia está trayendo, a Casa Adobes está trayendo discípulos de Jesús. Número 3, me voy a apurar porque ya nos está dando hambre. Si tú estás haciendo discípulos, recuerda, hacer discípulos es ir a hablarles de Cristo, ir a hablarles de la salvación, ir y decirles lo que Jesús está haciendo en tu vida, ir y confesar lo que dice la palabra de Dios. Hacer discípulos es mostrarles lo que Jesús es, mostrarles lo que Cristo es, decirles de lo que Cristo es capaz, decirles que solamente Cristo ha cambiado tu vida, decirles que han nacido de nuevo. Eso es hacer discípulos, eso es evangelizar. Y lo que significa es lo siguiente: cuando tú estás haciendo discípulos, significa que el Espíritu Santo está dentro de ti. Significa que el Espíritu Santo está dentro de ti, que tienes el Espíritu Santo en ti, o que tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Si tú estás hablando de Jesús, si tú eres un discípulo de Jesús, si tú entregaste tu vida a Jesús, el Espíritu Santo está en ti. Aquel que vino sobre los discípulos y les dio lenguas, aquel que vino sobre los discípulos y les permitió hablar en otro idioma, es el mismo Espíritu que está en ti. No estás solo. El Espíritu Santo mora en ti, y el Espíritu Santo es aquel que te ayuda a recordar la palabra de Dios, y es aquel que te da poder para hablar de su palabra. No me levantes la mano, no me tienes que contestar, pero antes de tener a Jesús en tu corazón,
antes de llamarte cristiano, antes de venir a una iglesia cristiana, antes de entregar tu vida a Cristo Jesús, ¿se te hacía fácil hablar la palabra de Dios? ¿Te gustaba hablar de las cosas de Dios? ¿Podías ir y decirle a la gente, vamos a un grupo porque ahí vamos a leer la palabra de Dios? Difícilmente. Dicho sea de paso, antes de tener a Cristo como Señor y Salvador, no entendemos las Escrituras, no entendemos mucho lo que está pasando. No, como que decimos, ¿y de qué está hablando? No lo entendemos. Pero cuando entregaste tu vida a Jesús, el Espíritu Santo mora en ti, y el Espíritu Santo es el que te ayuda a entender la palabra. El Espíritu Santo es aquel que te dice, lo que estás haciendo está mal. El Espíritu Santo es aquel que te dice por dónde te debes de dirigir. El Espíritu Santo es aquel que te dice, tienes que escuchar esto, tienes que parar de escuchar esto. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro amigo, nuestro consejero, y el que te dice cómo debes de vivir. Lo que significa ser discípulos es que el Espíritu Santo es entre. Número que sigue. Lo que significa ser discípulos, que tienes poder de Dios para testificar. Que tienes poder de Dios para testificar. Que tienes poder de Dios para testificar. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, tendrán poder. Tendrán poder para testificar. Te cuento un secreto. Antes de tener a Cristo como Señor y Salvador, aun cuando tú venías a la iglesia cristiana, no te era fácil hablar de Jesús. Te voy a decirlo por qué. No te era fácil hablar de Cristo porque no tenías el Espíritu Santo en ti, porque no tenías el poder de Dios para hablarle a las personas, porque el Espíritu Santo no moraba en ti para poder decirle a las personas lo que es tu Dios, lo que crees de Jesús. Pero cuando recibiste el Espíritu Santo, ahora tienes poder de Dios en ti. De ahí que tú puedes hablarle a las personas, de ahí que tú puedes compartir de Cristo Jesús, de ahí que tú puedes hablar de Jesús aunque tú creas que no. Si tú eres un discípulo de Jesús, el Espíritu Santo está en ti y tienes poder de Dios para testificar. A muchos de nosotros nos ha pasado, es que yo no entiendo mucho, es que yo no sé mucho, es que yo no sé leer, es que no me acuerdo de muchas cosas. Pero cuando se te abre la oportunidad de hablar de Jesús, dices, no sé de dónde me salió tanta palabra, no entiendo cómo es de que yo empecé a hablar y empecé a hablar y empecé a hablar y empecé a hablar. Pues ¿de dónde? Es el poder de Dios, su Espíritu Santo en ti, que te da la oportunidad para poder hacerlo. La cosa triste es que muchos de nosotros, hay unos juegos de videos donde mientras tú estás jugando en los juegos de videos, tienes que esperar cierto momento para que un poder especial se cargue y lo puedas usar. Mientras tú estás jugando, en algunos juegos de videos te dan un poder extra, un poder especial, y una vez que tienes esa carga, ese poder especial, lo usas y te ayuda para matar, para avanzar, para ganar puntos en el juego. Aquellos que somos novatos en el arte de jugar los videojuegos, estás viendo que tienes un poder lleno ahí y dices, ¿y eso para qué es? Y estás jugando y te matan y te desaparecen y no avanzas y tienes un poder ahí escondido y dices, ¿eso para qué es? Hasta que por la misericordia de Dios, una persona que conoce el juego viene y te dice, ¿ya has usado el poder? ¿Cuál poder? Es que no avanzo, es que no llego, es que me matan. Es que si le apachurras, no sé si apachurras es una buena palabra, si le presionas este botón, si usas este poder, avanzas, ganas, obtienes la victoria. Y muchos de nosotros como cristianos tenemos el poder ahí, pero no lo estamos usando. Lo que significa ser discípulos de Jesús es que tú tienes el poder de Dios para hacerlo. Y esto por último, tienes el poder de Dios para testificar. Y luego dice,
Lo que significa ser discípulos, que amas a Jesús, que amas a Jesús, que amas a Jesús. Lo que significa ser discípulos, que amas a Jesús. Y el libro de Juan dice, si tú me amas, guardas mis mandamientos. Si tú estás haciendo lo que significa ser discípulos, es que tú amas a Jesús. Porque el ir y hacer discípulos es un mandamiento. Y en el libro de Juan, Jesús le dice, si tú me amas, guardas mis mandamientos. Así que tú al hacer discípulos, lo que significa ser discípulos es que tú amas a Jesús. Interesante, y termino con esto. Hacer discípulos es contar las maravillas de Dios. Eso es hacer discípulos. Hacer discípulos es darle toda la gloria a Dios, es darle toda la honra a Dios. Hacer discípulos es hablar lo que Dios ha hecho, es compartir lo que Jesús ha hecho en tu vida. Eso es hacer discípulos. Lo que significa ser discípulos. Hacer discípulos es lo siguiente, es cuando tú estás hablando de Cristo a una persona o a varias personas con la intención de que acepten el perdón de sus pecados y de que ellos puedan entrar al cielo. Eso es hacer discípulos. Hacer discípulos es decirle a la persona, Cristo te ama, Cristo te puede perdonar tus pecados, Cristo te puede ayudar. Tienes que entregar tu vida a Él para que tú cambies, para que entres al cielo, para que seas una persona diferente. Eso es hacer discípulos. Hacer discípulos es invitar a una persona para que tenga una relación personal con Dios y para que Dios tenga una relación personal con ella. Recuerda, Dios está con los discípulos nada más, solamente con los discípulos. Hacer discípulos es evangelizar. Muchos de nosotros decimos, es que yo trabajo mucho, es que estoy muy cansado, es que no sé, es que no me da tiempo, es que siempre hay pretextos de que en el invierno, porque está muy frío, no podemos salir a evangelizar porque está bien frío. Y en el verano, es que el clima está bien bonito para ir al lago, para ir al parque, o para ir a la tienda, o para lavar mi carro, o para cortar la yarda. Siempre hay pretextos para no evangelizar. Siempre hay pretextos. Es que estoy bien cansado. Que si estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. Que si estoy trabajando, es que estoy trabajando. Hermano, aprovecha bien el tiempo. Si tú no dedicas un día para salir a evangelizar, si tú no dedicas un día para hablarles de Cristo, aprovecha donde vayas, mientras vas a la tienda, porque todos vamos a la tienda a comprar ropa, a comprar zapatos o a comprar comida. Invita a alguien, oye, ¿conoces de Cristo? Mientras estás en el parque, porque muchos vamos al parque, puedes compartir la palabra de Dios con alguien. Ya fui al parque, ya estoy, aprovecha. Que si vas a visitar a una amiga porque hay un cumpleaños, una fiesta, aprovecha de hablar con alguien. Mata dos pájaros con una piedra con dos pájaros. No se puede. Pero sí puedes aprovechar el tiempo. Sí puedes hablar de a la gente de Cristo Jesús. Y yo creo que con esto tú le estás diciendo a tus hijos, yo sí creo en Jesús. Yo creo que con esto le estamos diciendo a nuestra generación, yo creo que Cristo es el único capaz de poder cambiar la vida de la gente. Con esto le estamos entregando a las personas, a nuestros hijos y a nuestras generaciones un mundo diferente. Hagamos de nuestra parte. Haz un discípulo. Háblale de Cristo a una persona. Y cuando lo hagas, vas a sentir alegría, te vas a declarar discípulo de Jesús y vas a sentir, estoy haciendo lo que mi maestro me pidió. La segunda cosa que significa ser discípulo o discipular es lo siguiente. Recuerda, tú le hablas a una persona para que acepte a Cristo como Señor y Salvador. Lo siguiente de hacer discípulos es esto, es mostrarle a la persona cómo Cristo vive y ayudar a la persona a que sea más como Jesús. Y este es el reto mayor. Las dos cosas son importantes y las dos cosas son un reto. Hablarle de Cristo a la persona, predicar el evangelio, decirle que se arrepienta, que solamente Cristo lo puede llevar al cielo. Y la segunda cosa es mostrarle lo que Jesús es a través de mi vida y ayudarle a esa persona para que sea más como Jesús. Es pasar tiempo con una persona para hablarle de la palabra de Dios para que sea más como Jesús.
Eso es lo que significa hacer discípulos. Si tú eres un discípulo de Jesús, tú haces discípulos. Si tú eres un discípulo de Jesús, el Espíritu Santo está en ti. Si tú eres un discípulo de Jesús, tú tienes el poder de Dios para hacer. Eso es lo que significa ir a ser discípulos. Eso es lo que significa, y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Dónde debo? Y termino con esto. ¿Dónde debo hacer discípulos? ¿Dónde debo hacer discípulos? El Señor Jesús, en 2 pasajes de la Biblia, les dice lo siguiente: tienes que ir por Jerusalén. Y dice, tienes que comenzar por Jerusalén. ¿Dónde tienes que hacer discípulos? Tienes que comenzar donde vives. Tienes que comenzar donde vives. Tienes que comenzar en tu trabajo. Tienes que comenzar donde vives. Tienes que comenzar a donde vayas. Ponte de pie conmigo, por favor. ¿Qué significa ser discípulos? ¿Qué significa ser discípulo? Significa que tú has entendido lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Cierra tus ojos conmigo, termino con una oración.